Otra noche más. Otra eternidad fluorescente en la garganta de un edificio que huele a papel viejo y sudor resignado. Apagué la computadora como quien apaga una vela en un velorio, sin prisa, sin emoción, sin ganas de ver lo que sigue. El maletín cuelga de mi mano como un cadáver elegante. Tiene las esquinas deshilachadas, igual que mi paciencia. No hay nadie en el pasillo. Solo el zumbido insistente de los tubos de luz. No iluminan, vigilan. Todo se siente como si el tiempo estuviera encajado, atrapado en una tos metálica, en un tic-tac que no avanza. Caminé hacia la salida arrastrando los pies, como si mis zapatos también estuvieran hartos de mis rutas repetidas. Salí del edificio. La puerta de cristal me devolvió mi reflejo por un segundo. Camisa arrugada. Ojeras como moretones. 30 años de edad. 100 de cansancio. Cabello castaño despeinado por el estrés y ojos café sucios, como café recalentado al fondo de una taza olvidada. Mi piel blanca parecía aún más pálida bajo la farola de la entrada, como si el mundo ya estuviera ensayando cómo se vería mi cadáver. Miré el reloj. Las 10:45. Perfecto. El horario exacto para ser asesinado, abducido o simplemente desaparecer sin que a nadie le importe. Suspiré. No con tristeza, sino con hastío. Con ese tipo de exhalación que uno da cuando ha aprendido que vivir es, en esencia, resistirse a morir de aburrimiento. Me estiré el cuello. Sonó. No dolió. Casi lo agradecí. En un impulso, encendí un cigarro. El humo me abrazó mejor que cualquier ser humano lo ha hecho en años. La ciudad me recibió como siempre, con la espalda mojada por el sereno, con la boca llena de humo viejo, y con esa sonrisa torcida que tienen los lugares donde la esperanza fue atropellada hace tiempo. Las calles estaban húmedas, oscuras, brillaban como espejos rotos por la lluvia que se fue. Las luces de los postes parpadeaban como ojos cansados, como si también quisieran cerrar los párpados y dormirse para siempre. A lo lejos, una sirena de policía se estiraba como un alarido arrastrado por las paredes, tan distante que parecía venir desde otra vida. Y sin embargo, no dejaba de retumbar dentro de mi cráneo. El dolor de cabeza me martillaba justo detrás de los ojos. Una punzada rancia, terca, como si todo el estrés acumulado durante el día hubiera encontrado su forma favorita de tortura. Caminaba con el ceño fruncido, no por enojo, sino porque hasta la luz de los anuncios reflejados en los charcos me dolía. Todo dolía, incluso estar despierto. Pero entonces miré hacia arriba. Y ahí estaban. Las estrellas. Las mismas putas estrellas que han visto morir imperios, follar a desconocidos en azoteas, y llorar a viudas solas en balcones. Ahí estaban, brillando con una indolencia tan perfecta que me dieron ganas de maldecirlas. ¿Por qué están tan tranquilas allá arriba, mientras yo me pudro aquí abajo? Y aún así, no pude dejar de mirarlas. Tenían algo hipnótico. Algo que, como una ex que te sonríe justo cuando estás a punto de superarlo. La única suerte que tengo, pensé, la única bendición en este carnaval de mierda, es que vivo cerca, a solo unas cuantas calles, un atajo, un callejón, nada más. Solo eso se interpone entre mi cuerpo exhausto y una cama donde fingir que mañana será distinto. La ciudad me escupía de su garganta de concreto como un desecho más. Atrás quedaban las luces tenues de la oficina, y frente a mí, la boca abierta de ese callejón que parecía siempre estar esperándome, como una trampa con dientes de sombra. Las paredes, viejas, sudadas de humedad, se apretaban una contra la otra como si quisieran susurrarse secretos que yo no debía escuchar. El farol que solía sangrar su luz cansada sobre los ladrillos estaba muerto, con su cabeza agachada como si lo hubieran colgado por haber visto demasiado. Me detuve un segundo. El silencio tenía forma, y peso, y olor. Olía a algo que ya no era ciudad. Algo podrido, antiguo, como si debajo del concreto latiera un corazón que ya había dejado de latir pero no de odiar. La oscuridad no era solo ausencia de luz, era presencia activa, invasiva, una entidad que se colaba entre los botones de mi camisa y me lamía el cuello con una lengua húmeda y helada. El aire estaba espeso, casi pastoso. Respirarlo era un acto voluntario de sumisión. Algo en mí, quizás ese instinto primitivo que todos llevamos escondido bajo el nudo de la corbata, me gritaba que diera la vuelta, que ese no era mi camino esta noche. Pero seguí. Porque la costumbre es una soga más fuerte que el miedo. El suelo bajo mis pasos ya no sonaba igual. Los charcos temblaban aunque no había viento. Y las sombras, esas putas viejas de la noche, se apretaban a mis costados como si quisieran abrazarme antes de engullirme. Todo el callejón parecía dilatarse, como si el espacio mismo respirara con dificultad. Caminaba, y no llegaba.
Los metros se convertían en kilómetros. El tiempo se arrastraba como un cuerpo herido. Y de pronto, la luz. No fue un amanecer. No fue un cambio gradual. Fue un puñetazo de claridad. Un estallido blanco que me hizo entrecerrar los ojos como si el mundo se hubiera prendido fuego, pero sin calor. Ni sol. Ni origen. Solo luz. Luz total. Luz sin sombra. Estaba del otro lado. Y la ciudad, no era mi ciudad. Era la misma calle, sí. Las casas, los árboles, las grietas del pavimento. Pero todo parecía redibujado. Como si un niño poseído por algo enfermo hubiera calcado mi barrio en una hoja de papel empapada en formol. La textura del mundo era otra. Las cosas tenían contorno, pero no alma. Color, pero no temperatura. No había sol, pero todo ardía de claridad. Y sin embargo, yo tiritaba. Mi corazón palpitaba con una insistencia infantil, como si quisiera esconderse entre mis costillas. La luz era demasiado limpia, demasiado falsa. No era día, era otra cosa. Como si Dios hubiera prendido una lámpara gigante para ver de cerca cómo me deshacía. Busqué mi teléfono como quien busca un crucifijo en un velorio equivocado. El Nokia salió de mi bolsillo con la dignidad de un guerrero que ya ha peleado demasiadas batallas. Lo encendí con los dedos temblorosos, buscando una señal, una palabra, una conexión con la realidad que había perdido al cruzar ese umbral maldito. La pantalla parpadeó. Azul. Negro. Azul otra vez. Vibró. Y luego, murió. Como si algo en este nuevo mundo hubiera absorbido su energía. Lo volví a encender. Nada. Ni una maldita rayita de señal. Ni red. Ni hora. Ni lógica. Tragué saliva. Me sabía a óxido. Una parte de mí intentó buscar razones. Debe haber una explicación, me dije. Tal vez fue el estrés, tal vez estaba soñando, tal vez inhalé algo raro en el callejón. Mi cerebro se movía rápido, buscando excusas, historias, parches mentales. Pero todo lo que encontraba era silencio. Un silencio tan profundo que hasta mis pensamientos hacían eco. No había pájaros. No había motores. No ladraban los perros que usualmente llenaban la noche de ladridos inútiles. Las casas estaban cerradas como tumbas sin lápida. Las ventanas no reflejaban nada. Todo era artificial. Como una maqueta demasiado bien hecha. Como una trampa demasiado perfecta. Y en medio de esa perfección absurda, yo, solo yo, bajo esa luz sin origen, con el corazón encogido como un niño abandonado en una estación de tren, y una certeza quemándome por dentro como un ácido lento. No importa lo que sea este lugar, ya no estoy en el mío. Caminé, o intenté hacerlo con rapidez, como si el movimiento pudiera protegerme. Pero mis piernas se sentían pesadas, embarradas en algo que no era lodo, era duda, era locura, era tiempo muerto pegado a mis tobillos. Las calles de mi colonia estaban ahí, pero no ahí, no como deberían. Cada paso era una bofetada al recuerdo, como si alguien hubiera agarrado todo lo que conocía y lo hubiera dejado pudrir al sol. Solo que no había sol. No había calor. Solo esa luz blanca, impía, que lo mostraba todo sin piedad, como un ojo sin párpado. Los autos a los lados del camino eran esqueletos de lo que fueron, carrocerías oxidadas, cubiertas de polvo viejo, con plantas creciendo bajo sus ruedas como si la tierra se los quisiera tragar desde abajo. El pasto les nacía como sarna. Algunos tenían vidrios rotos, otros, puertas abiertas con asientos podridos, como bocas abiertas gritando silencios antiguos. La basura estaba por todos lados. No la basura común de un día cualquiera. Era una acumulación que hablaba de abandono, de semanas, o años, de ausencia humana. Ropa colgada en tendederos que ya no colgaban, prendas endurecidas, podridas, descoloridas hasta parecer piel muerta ondeando en un viento que no soplaba. Telas que crujían al mirarlas, como si dolieran. Toqué puertas. Nada. Ventanas rotas, rotundamente calladas. Me acerqué a una casa, la de los vecinos ruidosos, los del perro escandaloso, y grité. Golpeé la reja con la palma abierta, como si al hacer ruido pudiera convocar algo vivo. Nadie respondió. Nadie se asomó. Ningún perro ladró. Solo el eco. Y ese olor. Un olor viejo, a madera mojada, a piel sin enterrar. Todo estaba roto, todo estaba abierto, todo estaba expuesto, y sin embargo, no había nadie. Como si el mundo se hubiera detenido con las puertas abiertas y los ojos cerrados. Mi casa estaba en la esquina. La misma fachada gris, las mismas grietas, la maceta seca que siempre olvidaba regar. Corrí. O traté.
Sentí una mezcla de alivio y terror. Ahí está. Ahí sigue. Si entro tal vez todo vuelva a la normalidad. Saqué las llaves. Mis manos sudaban. El metal me temblaba entre los dedos. Metí la llave. No giró. Probé otra vez. Un clic. Pero no de cerrojo. Era un sonido seco, como si el mecanismo estuviera muerto por dentro. Empujé la puerta. Nada. Golpeé con el puño, con el hombro. ¿Hay alguien? Hola. Grité hasta sentir la voz romperme la garganta. Grité mi nombre. Grité nombres que no recordaba haber olvidado. Nada. Solo el rechinar de mi desesperación. Me acerqué a la ventana. Pegué el rostro al vidrio como un niño buscando estrellas. Solo oscuridad. No la oscuridad habitual, la de una casa sin luz. Era otra cosa. Era vacío. Como si por dentro la casa estuviera hueca, deshabitada por siglos, o peor, como si nunca hubiera existido realmente. Retrocedí. Algo brillaba en la banqueta. Me agaché. Charcos. No agua. Sangre seca, vieja, coagulada como tinta negra. No un goteo. No un accidente. Manchas. Como si alguien hubiera sido arrastrado. Como si algo se hubiera alimentado justo frente a mi puerta. Me quedé ahí, paralizado. Y por primera vez desde que comenzó esta locura, no supe si estaba respirando. No supe si quería seguir haciéndolo. Seguí caminando porque no sabía qué otra cosa hacer. Porque quedarse quieto era como invitar a la locura a que me besara el cuello. Mis pasos crujían sobre un asfalto que ya no era asfalto, sino piel vieja, quebradiza, tapizada de mugre y abandono. Las calles se habían rendido. Cada esquina era un poema de desastre. Mochilas abiertas, como si alguien las hubiese arrojado para huir y jamás vuelto. Papeles flotando, girando en espirales sin viento, llenos de sellos oficiales, firmas truncas, nombres que ya nadie va a pronunciar. Un coche volcado, con las puertas abiertas como si gritara. Vidrios astillados esparcidos como dientes arrancados a la fuerza. Dentro, una silla de bebé, vacía. Me detuve. Una punzada me cruzó el estómago. No era miedo. Era asco, del alma. Como si la ciudad estuviera vomitándose a sí misma. Como si estuviera viendo su cadáver, no su versión rota, sino su versión consumida, masticada por algo que no deja huella pero sí hambre. Y entonces los vi. Primero creí que eran bolsas. Basura. Pero no. Los cuerpos estaban ahí. Tirados con una naturalidad que dolía más que cualquier escena de crimen. Huesos pelados, torsos colapsados sobre sí mismos, algunos con ropas aún adheridas, secas, quemadas por el tiempo o por algo peor. No parecían asesinados. Parecían olvidados. Como si hubieran muerto esperando algo que jamás llegó. Algunos con las manos extendidas hacia puertas. Otros abrazados a sí mismos, como si intentaran darse calor, consuelo, fe. Y no había olor. Eso fue lo peor. No olía a muerte. Olía a nada. Como si todo hubiera sido desinfectado por una fuerza que no dejaba rastros. Una limpieza demasiado perfecta, demasiado cruel. Seguí avanzando, porque detenerme frente a esos huesos sería aceptar que yo también podía terminar así, blanqueado por la indiferencia de lo imposible. La cabina telefónica estaba al final de la cuadra, como un vestigio ridículo de otro tiempo. Roja, agrietada, sucia, pero entera. Como si el mundo entero hubiera decidido desplomarse y ella se hubiera quedado ahí, con dignidad de ruina. Corrí hacia ella como quien corre hacia un templo. Entré. Cerré la puerta con un golpe. Me temblaban las manos. Marqué. 9. 1. 1. Esperé el tono. Nada. Ni estática. Ni interferencia. Silencio. Un silencio tan denso que parecía tener peso, que se me metía por el oído como mercurio líquido. Volví a marcar. Una y otra vez. El teclado pegajoso, la esperanza más pegajosa aún. Nada. 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 Apoyé la frente en el vidrio. Cerré los ojos. Sentí el sudor frío correrme por la espalda, como una lengua invisible. Abrí los ojos. Me vi. Mi reflejo me devolvió la mirada con un espanto que no le reconocía a mis propios ojos. Pálido. Desencajado. Ojeras que parecían quemaduras. El cabello empapado, los labios secos. Parecía un sobreviviente. O peor, un testigo. Salí de la cabina con una sola idea, seguir caminando. Porque si me detenía, si me rendía a ese reflejo, sabía que me iba a quebrar. Llegué al parque casi sin darme cuenta.
El suelo crujía bajo mis pasos como si cada hoja seca fuera un hueso delgado. No había viento. No había pájaros. Ni siquiera el canto histérico de los grillos. Todo era silencio. Un silencio que no descansaba, se sostenía en el aire como un animal contenido, listo para estallar. Las bancas oxidadas estaban vacías. El columpio, detenido a mitad del vaivén, como si lo hubieran congelado justo antes de su último impulso. La fuente del centro, seca, con musgo creciendo como una enfermedad verde entre las grietas del mármol sucio. Y entonces lo escuché. Un sonido, rasposo. No un gruñido. No un llanto. Era como si alguien arrastrara las uñas por dentro de una garganta reseca. Venía de los baños públicos. El edificio pequeño y sucio, con la pintura descascarada y los mosaicos amarillos que parecían dientes podridos. Me detuve. El sonido se repitió. Más fuerte. Más húmedo. La puerta del baño de hombres se abrió con un chirrido apenas audible, como un suspiro roto. Y entonces lo vi. Primero, una mano. Larga, negra, nudosa. Con dedos curvados hacia adentro, como ganchos de carnicería. Se aferró al marco de la puerta con una lentitud deliberada, como si supiera que yo estaba mirando, como si disfrutara estirarse frente a mí. Después vino el cuerpo. Aquello no caminaba, se deslizaba. Se movía como algo que había aprendido a imitar a los humanos sin entender del todo cómo funcionaban. Cada una de sus extremidades se desarticulaba, se reacomodaba, como un insecto bajo una piel prestada. Medía más de 2 metros, aunque su espalda encorvada le robaba la dignidad de su altura, haciéndolo aún más siniestro. Como una promesa de ataque en forma de carne seca. Su piel. No era piel. Era una masa negra, fibrosa, agrietada, como petróleo seco que se estuviera desmoronando desde adentro. Las costillas sobresalían como ramas rotas. Los brazos, grotescamente largos, terminaban en manos que parecían nacidas para desgarrar. Dedos finos, filosos, corvos, como los de un buitre al que le han arrancado la compasión. Y el rostro. Dios, el rostro. Si es que eso tenía uno. No tenía orejas. Ni nariz. Solo una hendidura vertical, húmeda y brillante, que se abría como si la carne se estuviera partiendo a la mitad. Dentro, dientes. Cientos de dientes minúsculos, irregulares, pegajosos. Como los de una lámpara para atrapar insectos, pero vivos. Y encima, donde deberían haber estado los ojos. No había 2. Había muchos. Esferas negras, brillantes, hundidas, brillando como canicas mojadas bajo la lluvia. Algunas parecían mirar con claridad. Otras, se movían como si temblaran. Todas me observaban. Y no con hambre física. Era otra cosa. Era el tipo de hambre que siente el vacío. El tipo de hambre que tienen los abismos cuando les gritas, y no les basta con el eco. No hacía ruido al moverse. No el de sus pies. No el de su carne. Pero algo sí vibraba. Un zumbido lejano, apenas audible, como una frecuencia maldita que hacía presión en mis tímpanos, en mis sienes, en mi pecho. Un zumbido que se volvía más intenso conforme se acercaba, como si su simple existencia distorsionara el mundo que lo contenía. No podía moverme. No por miedo. Por certeza. Sabía que si huía, él me seguiría. Y si me quedaba, también. Corrí. Pero no como corre un hombre. No. Corrí como corre una presa que ya siente las fauces del depredador rozando la espalda, como corre un alma arrancada de su cuerpo por el filo del puro instinto. El parque se deshizo a mi alrededor, se volvió un remolino de bancas podridas, árboles secos como brazos de ancianos malditos y sombras que no pertenecían a ningún objeto. El pavimento bajo mis pies parecía resbalar, temblar, ceder, como si la misma realidad conspirara para hacerme tropezar. Y detrás venía ella. No corría, se deslizaba. Se doblaba, se contorsionaba, como un cadáver animado por odio puro, como un insecto sin nombre que imitara la forma humana solo para burlarse de ella. Sus extremidades tocaban el suelo con un ritmo silencioso y asqueroso. Yo no la oía, la sentía, como una enfermedad avanzando por la médula. Cada vez que volteaba, esa masa de petróleo seco, de huesos afilados y hambre sin rostro, estaba más cerca. Esa hendidura vertical, su boca, su herida, su grieta llena de dientes repugnantes, palpitaba como si respirara desde el fondo del abismo. Me arrojé detrás de un autobús volcado, oxidado, devorado por el musgo. Mis rodillas se golpearon contra el metal podrido, pero no solté ni un quejido. Me apreté contra la carrocería como si pudiera fundirme con ella, volverme chatarra, volverme nadie. La escuché,
O creía serlo. Un gruñido bajo, no animal, no humano, algo entre la estática de un televisor muerto y el crujido de un árbol al romperse desde dentro. Sentí su olor antes que sus pasos. No era hedor. Era algo más íntimo, más invasivo. Como si su aliento me dijera mis propios miedos al oído, uno por uno, con una ternura repugnante. Olfateaba el aire, como si pudiera saborearme, como si cada molécula de mi sudor tuviera mi nombre escrito. Contuve la respiración. Mi pecho ardía. El silencio pesaba tanto como un grito. Ella se acercó. Podía ver su sombra deformándose en la superficie rajada del vidrio del autobús. Una sombra con demasiadas patas, con dedos demasiado largos, con ojos que no parpadeaban nunca. Y entonces, saltó. No como salta un animal. Saltó como si la gravedad fuera un capricho del que podía burlarse. Se impulsó con sus 4 extremidades contra el techo más cercano y se elevó con una gracia repulsiva, felina, demencial. La vi arrastrarse por las cornisas, moverse por los tejados como una araña con hambre de oraciones. Los muros temblaban con su peso, las tejas crujían, pero ella no hacía ruido. Era el silencio lo que gritaba. Esperé. No sé cuántos segundos. Tal vez minutos. Mi corazón era un tambor funerario, reventando en el pecho. Y yo no pensaba. No rezaba. No lloraba. Solo me aferraba a la idea, absurda, de que si no me movía, no me encontraría. Como un niño escondido en medio del apocalipsis. Pero ella olía el miedo. Y yo apestaba. Corrí, otra vez, con el alma hecha jirones y las piernas convertidas en carne quemada por dentro. No miraba atrás. No quería ver si seguía allí. No quería confirmar que ese engendro de hambre y oscuridad aún se deslizaba tras de mí, trepando paredes, cruzando los techos como un pecado que nunca duerme. Cada esquina parecía el fin del mundo. Cada sombra, su trampa. Las calles comerciales estaban vacías. Completamente vacías. Como si alguien hubiera arrancado la vida de un tirón y lo único que quedara fueran vitrinas rotas, letreros colgando como cadáveres de neón, papeles volando como oraciones sin Dios. ¿Soy el único?, pensé, pero la pregunta no tenía voz. Mi garganta era un túnel reseco, saturado de ácido y mugre. Esto es real. Y esa era peor. Porque sí. Porque dolía. Porque no había despertado. Porque mis pies sangraban y el aire cortaba como vidrio y la sangre aún martillaba en mis sienes como si cada latido fuera una cuenta regresiva. Pasé frente a una zapatería con las puertas abiertas. La vitrina tenía una grieta vertical, como una herida que se negaba a cerrar. Un maniquí tirado en el suelo parecía haber intentado huir también. Pero no tenía piernas. Seguí corriendo. La adrenalina se mezclaba con la desesperación en mi estómago como una droga mal cocinada. Mi cuerpo no era mío. Era una bolsa de huesos temblorosos. Los pulmones me ardían. Los músculos me gritaban. El corazón, el corazón, parecía querer salirse, correr por su cuenta, escapar antes que yo. Golpeaba mi pecho como un reo desesperado, como si también supiera que estábamos jodidos. Entonces lo vi. Un auto. Viejo. Polvoriento. Pero entero. Con las llaves aún colgando, como si alguien hubiese huido sin tener tiempo de encenderlo. Corrí hacia él como quien corre a los brazos de un amante en mitad de la guerra. Abrí la puerta con manos torpes, temblorosas. Entré. Cerré. Jadeé. El sudor me resbalaba por el cuello como si me estuviera derritiendo. Vamos, vamos, por favor. Las llaves tintineaban. La ignición sonó como un lamento. No encendió. Una vez. 2. Como si el maldito motor supiera que no quería salvarme. Y afuera. Afuera el aire cambió. Se volvió más pesado. Más espeso. Como si respirara miedo puro. Ella venía. Y yo aún estaba aquí. Atrapado. Dentro de un ataúd con ruedas que se negaba a despertar. Me arrastré fuera del auto como quien escupe una pesadilla aún viva. Las piernas eran 2 garrotes sin fuerza, sin rumbo. Los brazos colgaban como ramas rotas después de un incendio. Y, sin embargo, algo en mí seguía corriendo, aunque fuera solo el miedo. La calle parecía más amplia ahora, como si el mundo, al verme vulnerable, hubiera decidido abrir sus fauces para tragarme con paciencia. No la veía, pero la sentía, como se siente la presión en el pecho antes de un infarto, como un tumor invisible que ya ha echado raíces bajo la piel del mundo. Su olor, esa mezcla imposible entre carne en descomposición y metal caliente, se arrastraba por las paredes, por las banquetas, por el viento muerto. Y entonces la vi. Una patrulla solitaria.
Ahí, estacionada con torpeza, como si el conductor hubiera huido a mitad de un grito. Las luces apagadas. El cofre cubierto de polvo y hojas secas. Pero la puerta estaba entreabierta, como una invitación al abismo. Y las llaves. Las malditas llaves seguían ahí, colgando, brillando apenas bajo el resplandor enfermo de esa falsa luz diurna. No pensé. Me lancé. Abrí la puerta con manos temblorosas, con uñas partidas, con la urgencia ciega del que se sabe al borde del último error. Me zambullí dentro como un animal moribundo que encuentra un hueco en la tierra antes de su final. El olor en la cabina era brutal. Polvo acumulado, cuero viejo, sangre seca, tal vez imaginaria, tal vez no, y algo más, algo que olía a pánico fermentado. Cerré la puerta de un jalón. Metí las llaves. Giré. Y el motor respondió. Un rugido. Grave. Familiar. Hermoso. Como el corazón de una bestia que había decidido protegerme, aunque fuera por un momento. Sentí el alma regresar al cuerpo, como si por fin tuviera una trinchera desde la cual resistir lo que venía. Exhalé. Un suspiro que fue casi llanto. Casi oración. Casi un gracias que nunca tuve tiempo de pronunciar. Pero el alivio no dura en este mundo. Un crujido arriba, como huesos al partirse. Un golpe seco. Y el cofre se hundió con el peso de algo que no debía existir. Levanté la vista. Y ahí estaba. Ella. No había más sombras. No más distancia. No más salvación a través de la ignorancia. Su rostro, si eso era un rostro, se estampaba contra el parabrisas con la violencia muda de un espectro que ya no necesita esconderse. La hendidura de su boca, esa grieta vertical llena de dientes minúsculos, brillaba como una herida abierta en una realidad que ya sangraba por sí sola. Y sus ojos, esas esferas negras, múltiples, erráticas, imposibles, no me miraban, me absorbían, como si intentaran beber mi memoria, mi cordura, mi historia personal, como si quisieran licuarme desde adentro y hacerme olvido. No podía moverme, ni un dedo, ni un suspiro, solo mirar. Ella ladeó la cabeza, lenta, como una bailarina enferma que ensaya la muerte. Y entonces golpeó el vidrio. Una vez, otra, y otra más. No con fuerza, no aún. Solo, tocando, como si supiera que ya había ganado. Como si estuviera esperando que yo abriera la puerta. Como si lo que viniera después no fuera un ataque, sino una ejecución. Y yo, frente a ella, no era un enemigo. Era un veredicto ya escrito. Una carne que ya había sido juzgada, y solo quedaba firmar el acta de condena con mi grito. Apreté el acelerador como si al fondo de esa calle, más allá del muro de concreto, me esperara el amanecer. No lo pensé, no razoné. Me convertí en un impulso puro, en la pulsión ciega de un animal que solo desea no morir. El motor rugió como un lobo malherido, los neumáticos chillaron como si protestaran contra su propia existencia, y el mundo entero pareció encogerse en ese último segundo donde la voluntad se convierte en ruina. No había destino, no había salvación, solo una dirección, adelante. Y allá fui. El impacto fue un poema roto de metal. Un golpe seco, brutal, sin música ni pausa. El coche se estrelló contra la pared con la violencia de una confesión largamente contenida. Las bolsas de aire jamás salieron. Mi cráneo se encontró con el volante con un sonido hueco, grave, como un tambor ceremonial en mitad de un sacrificio. Los cristales saltaron en todas direcciones, quebrando la luz como diamantes podridos. El tiempo se deshizo. Me convertí en cuerpo, en carne estrellada, en nervios gritantes. Y por un instante, uno solo, casi puro, creí haberla matado. La criatura se deslizó por el parabrisas y cayó más allá del vehículo, su silueta negra desmoronándose como una sombra maldita que al fin había sido rota. El silencio que vino después fue el peor. No uno vacío, no uno de alivio. Era un silencio lleno, tenso, como si el mundo entero contuviera el aliento, temiendo que la esperanza hubiera sido una blasfemia. El motor tosió una última vez, como un anciano a punto de morir, y luego cayó. Mi cuerpo no respondía. El brazo izquierdo colgaba como un muñón dormido. Sentía el sabor metálico de la sangre en la lengua, como si estuviera lamiendo clavos. No sabía si era mía o del mundo. Mi pecho dolía. Mi cabeza zumbaba. Todo giraba. Entonces, vino ella. No con pasos. No con gritos. No necesitaba ruido.
Su presencia se anunciaba con una presión en el aire, como si la atmósfera se volviera espesa, como si el tiempo temblara, como si la realidad supiera que estaba a punto de romperse otra vez. Algo se movía en el parabrisas estrellado. Una línea negra. Un trazo enfermo. Una lengua serpentina de sombra pura. Un tentáculo. Emergió como una palabra prohibida dicha en voz baja. Palpitaba. Olía a tumba. Se arrastró hacia mí con una parsimonia deliciosa, con la lentitud de lo inevitable. Era negra. No como el color, sino como el vacío que viene después del color. Se detuvo en el aire como si dudara, y luego se precipitó hacia adelante con una velocidad demoníaca. Me atravesó. No hubo dolor. Solo una pausa. Una especie de frío limpio, anestésico, como si durante un segundo mi cuerpo ya no me perteneciera. Luego vino el calor. No ardía, hervía. Sentí mi sangre burbujear dentro de mí como si mi alma estuviera intentando escapar por los poros. Vi cómo brotaba del agujero en mi pecho, cómo salpicaba el volante, cómo chorreaba sobre mis piernas, tibia, viva, traicionera. Quise llorar. Pero no quedaba agua en mí. Solo restos de humanidad deshaciéndose. Ella regresó. Caminaba, o se deslizaba, sobre el cofre como un presagio encarnado. No parecía herida. No parecía enfadada. Parecía satisfecha. Cada uno de sus pasos era una nota final, una sílaba de cierre. Sus miembros grotescos se extendían con esa lógica de pesadilla que no obedece a la biología, sino al miedo. Me miraba. Con todos sus ojos. Aquellas esferas negras, húmedas, infinitas. Parecían galaxias podridas. Constelaciones diseñadas para observar, no para ver. No buscaban piel. Buscaban alma. Y entonces abrió la boca. No una boca humana. No una de este mundo. Aquella grieta vertical se abrió en su rostro como si desgarrara el tejido de su piel, revelando una hilera de dientes pequeños, irregulares, algunos puntiagudos, otros planos, todos vibrantes como si tuvieran hambre propia. No solo quería comerme, quería consumirme, desdibujarme, desmantelarme molécula a molécula hasta que ni siquiera mi recuerdo quedara flotando en el aire. Yo no grité, no porque fuera valiente, sino porque el miedo ya no dejaba espacio para el sonido. Me quedé ahí, inmóvil, paralizado, con la mirada fija en su rostro sin rostro, mientras el tentáculo aún palpitaba dentro de mi pecho. Mis ojos se llenaron de lágrimas inútiles. No por el dolor, sino por la certeza, esto era el final. No para mí solamente, sino para todo. Y así, sin ceremonia, sin epílogo, sin explicación, vino la oscuridad. Pero no una negrura normal. Esta era espesa, profunda. Era como si el universo me escupiera. Como si todo lo que fui, nombre, cuerpo, historia, se disolviera en un último suspiro anónimo. No hubo juicio. No hubo redención. Solo borradura. Y por primera vez en toda mi existencia, entendí lo que significaba desaparecer. No morir. Desaparecer. Como si jamás hubiese estado aquí.